No podía hablar español. El Espíritu tomó mi lengua. Cuando el don llega así tan fresco, tú no puedes hablar en el idioma tuyo. Tú hablas el idioma del cielo, porque tu cuerpo está totalmente dominado por el cielo. Tu lengua está totalmente dominada por el cielo. Comienza a hablar las lenguas del Espíritu Santo. El lenguaje del Espíritu es un código imposible de descifrar por el reino de las tinieblas. No es como un lenguaje normal que usted se aprende una palabra y otra palabra y ya. No, es un código en el momento. Es casi como cuando usas una plataforma de comunicación como WhatsApp que te dice el mensaje está decodificado. Es por eso que dice la Biblia que el que habla en lenguas, en el Espíritu habla, y aunque el entendimiento no sabe lo que estás diciendo, en el Espíritu estás intercediendo con gemidos indecibles. Gemidos indecibles. Es por eso que unos hablan de una manera, otros hablan de otra manera y otros hablan de otra manera, porque lo que estás haciendo es tirando códigos en el Espíritu que el diablo está tratando de descifrar, pero no puede. ¡Hey! Y en su lengua entonces está otra cosa que se llama el don de interpretación de lenguas. Ese es otro don, por otro lado. En su lengua, que pareciera tan simple, declaró algo poderoso. Estaba declarando. Déjame escucharlo otra vez. Háblala. Acaba de decir, el ministerio es reactivado. El ministerio es reactivado. Y lo que el diablo trató de hacer en contra de mi casa es cancelado. Síguela, quiero escucharte. Ricardo. Escuché algo como, en tus lenguas, escuché algo como Ricardo vuelve a la vida. Ahí está. ¿Quién es Ricardo? Mi papá. Habló las lenguas Pedro, Juan, Santiago, María, pero se las dio al Espíritu Santo de Dios. Eso no viene del ingenio humano. Hoy en día hay escuelas para enseñar a la gente a hablar en lengua. El Señor reprenda al diablo con su cultura satánica. Eso viene del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Eso no viene de letrecita humana, ni de cultura, ni de ingenio, de ninguna clase. Eso es del Espíritu exclusivamente. Nadie le entiende. El de arriba sí entiende. Usted está orándole a Dios en lengua. Está orando en el Espíritu. Todo el que está ahí, que no ha hablado en lengua, dígale, yo las recibo en esta noche. Tú me las das en esta noche. Usted tiene derecho como creyente. ¿Cómo estás, hermano? Una vez más, gracias a Dios porque nos permite reencontrarnos contigo a través de este medio para estudiar la palabra de nuestro Dios. Estamos agradecidos porque nos ha dado una nueva semana y porque nos da la posibilidad de poder volver a abrir su palabra y escuchar su voz que nos hable a través de estos estudios. Este es tu canal que dimos a llamar La Biblia Habla, en la cual el único fin que tenemos, como lo decimos siempre a lo largo de estos años, casi ya 6 años que llevamos
no sé si tantos, pero por ahí anda más o menos, no buscamos nada más que exaltar la verdad que está atesorada en su libro. Por eso queremos escuchar su voz a través de las letras que emanan de ese libro sagrado, que es la santa palabra de nuestro Dios. Muy bien, vamos entonces a buscar a Dios en oración. El tema de hoy es un tema muy controversial en el mundo cristiano. Hablaremos acerca de el don de lenguas. ¿Qué es eso? ¿Qué será? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se obtiene ese don de lengua? Porque muchos creen y enseñan que se obtiene. Pero nosotros vamos a escuchar la voz de nuestro Dios hablándonos desde su letra sagrada. Y Él nos guiará por el camino de la verdad. Porque tan cierto es como que hay una verdad, como que hay una mentira que es muy paralela, como siempre lo decimos, hay una mentira que es muy paralela a la verdad. Pero si es paralela, no es igual. Tiene que ser una sola verdad. No hay 10, ni 15.000, ni 20.000 verdades. Hay una sola. Y es la que está atesorada en su palabra. Por eso vamos a abrirla y descubrir los tesoros que hay allí para nuestro beneficio espiritual. Vamos a buscar a Dios en oración, pidiéndote también que te suscribas, que apoyes nuestra humilde tarea de llevar el Evangelio a través de este medio, donde pululan tantas cosas que, como digo, parecen ciertas, pero no lo son. Vamos a escuchar la voz de nuestro Dios, pero antes vamos a hablarle nosotros a Él a través de la oración. Vamos a postrarnos de rodillas y a buscar a Dios en oración para escuchar su voz a través de su palabra y que nos guíe en el estudio de esta tarde. Cariñoso Padre y buen Dios que estás en los cielos, agradecidos estamos porque nos das la posibilidad de poder abrir tu palabra en esta hora. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos amas, Señor, y porque nos das la posibilidad de reencontrarnos con los hermanos que ven estos estudios. Te agradecemos porque nos das el privilegio de poder llevar tu evangelio a través de este medio donde hay tanto error acumulado. Queremos que tú dirijas este estudio para que lo que aquí se hable y se diga sea solamente la verdad que emane de tu palabra y no nuestras ideas. Gracias por tu amor y misericordia, Señor. Bendice a cada uno de los que ven estos videos y ayúdanos a abrir la mente para poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dijimos que íbamos a hablar entonces acerca de el don de lenguas. Lo haremos posiblemente en 2 estudios porque es muy profundo. Queremos llegar al meollo del centro de las cosas. Queremos llegar al centro neurálgico de este estudio, de esta verdad que Dios tiene atesorada en su palabra, porque Dios habla acerca de un don de lengua. Sí, Señor, es cierto que hay diversidad de dones y entre esos dones está el don de lenguas. Vamos a aclarar una cosa antes. ¿Qué son dones? ¿Qué son dones? ¿Qué dice el diccionario castellano, de la lengua castellana? ¿Qué son dones? Y veremos una cosa muy notable. ¿Qué son los dones? Dice el diccionario: regalo, presente, habilidad para hacer algo. O sea, lo que Dios nos da es la capacidad, un regalo, un presente, porque no lo tenemos nosotros innato ese don. Podemos tener quizás la facilidad, pero el don lo da Dios. Dios es el que da don a los hombres, o la habilidad para hacer algo. Bien, comprendiendo esto, entraremos ya en tema entonces para hablar acerca de el don de lenguas. ¿Cuál es el mayor don que Dios da a los hombres? 1 Corintios 13 del 1 al 4. 1 Corintios 13 del 1 al 4. Allí nos habla acerca de la respuesta a esta pregunta: ¿cuál es el mayor don que Dios da a los hombres? ¿Por qué hace esta pregunta el cuestionario? Porque muchos dicen que
Si no tienes el don de lenguas, no tienes el Espíritu Santo, por lo tanto no eres del pueblo de Dios. Dicen así, ¿verdad? Entonces vamos a responderle con la misma palabra de Dios a esta cuestión que esgrimen muchos que tienen el don de lenguas, entre comillas. Vayamos entonces a ver qué nos dice la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 4. Y dice así el apóstol Pablo: si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera la fe, toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. Entonces, ¿cuál es entonces el más grande don? Sin lugar a dudas, es el amor. El amor es uno de los frutos del Espíritu Santo según Gálatas 5. Es el principio de los dones que Dios da, ¿verdad? El Espíritu Santo nos da amor, porque nosotros no tenemos amor. Humanamente no podemos dar amor a nadie, porque nosotros nos separamos del amor que es Dios, porque Dios es amor, dice Primera de Juan 4:8. Nos hemos separado de Dios, por lo tanto no somos ni tenemos amor en nosotros. Pero Dios como don nos da el amor para que podamos amar. Y es el primer y más grande don que dice aquí el apóstol Pablo, de acuerdo con Primera de Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 4. Si no tengo amor, puedo hacer cualquier cosa, pero no sirve de nada. Bien, avancemos. Según Pablo en Primera de Corintios 13:1, dos dones menciona aquí. Ahí nomás, en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1, ¿qué dos dones menciona Pablo aquí? Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué dos dones podemos vislumbrar aquí? Pues el primero es el amor y el segundo es el don de hablar en lenguas. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe, dice el apóstol Pablo. Los dos dones que menciona aquí son el don de caridad, el don del amor y el don de lenguas. El hablar en lenguas. Bien. ¿Qué es el hablar en lenguas? ¿Qué dice la Biblia que es el hablar en lenguas? Vayamos a ver esto porque es muy interesante lo que vamos a ver ahora. Hechos capítulo 2, versículos del 3 al 12. Hay unos cuantos textos y hoy vamos a hablar mucho, la Biblia nos va a hablar mucho porque vamos a leer bastante de la Biblia. Hechos capítulo 2, versículo 3, o versículo 5 al 12, mejor dicho. Hechos capítulo 2, versículo 5 al 12. Hechos capítulo 2, y esto es el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, ¿verdad? Versículos 5 al 12. Moraban entonces, dice la palabra de Dios, en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud que estaban confusos porque cada uno los oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: he aquí, ¿no son estos galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y aquí menciona las lenguas, versículo 9, partos, medos, elamitas, y los que habitan en la Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pamfilia, en Egipto y en las regiones de Libia que están cerca de Cirene,
y visitantes romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El versículo 12 dice, y estaban atónitos todos y perplejos, diciéndose los unos a los otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros burlándose decían, están borrachos. Versículo 13. Bueno, ya nos pasamos. Entonces, ¿qué es el don de lenguas? ¿Qué es ese don de lenguas? Pues aquí nos menciona varias nacionalidades y todos ellos escucharon hablar a los discípulos que jamás habían ido a una escuela para aprender idiomas. Porque el hablar en lengua, de acuerdo con la palabra de Dios, es hablar en idiomas. Cuidado, hablar en lenguas es hablar en idiomas. Y aquí nos muestra que había de diferentes nacionalidades que venían a la fiesta del Pentecostés en Israel. Eran judíos nacidos en otras tierras, hablaban otros dialectos, otros idiomas ya de segunda generación, como quien dice, en otras tierras, y aprendían el idioma natal, pero eran judíos, eran de padres judíos o abuelos judíos. Por lo tanto, se acercaban a Jerusalén para la fiesta de las cosechas o del Pentecostés. Venían de todos lados para esa fiesta. Y era el momento clave para la predicación del Evangelio. Los discípulos habían recibido la unción del Espíritu Santo y concurren a Jerusalén para predicar el Evangelio. Y allí, como venían de tantas nacionalidades y ellos no sabían idiomas, Dios le da dones a ellos para que les hablen en el idioma que los oyentes necesitaban oír. Eso es el hablar en lenguas, en hablar en diferentes idiomas sin que tú te hayas capacitado, porque Dios te capacita para una urgencia. Lo del Pentecostés fue una urgencia porque necesitaban predicar a todos ellos que venían de otras nacionalidades. No tenían tiempo para ir a academias a aprender idiomas. Entonces Dios los utiliza y los capacita y les da dones para eso. Bien, ¿cómo podemos estar seguros que hablar en lenguas es hablar otro idioma? Génesis 10, 20 y 31. Vayamos a ver qué nos dice Génesis 10, 20 y 31. Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 10, versículo 20, capítulo 10, verso 20, dice así Moisés: estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Menciona, estos son los hijos de Cam que tenían su idioma. Bien, ¿qué más nos dice el versículo 31? Vayamos a ver qué nos dice el versículo 31 del mismo capítulo 10. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. ¿Ven? Cada uno tenía diferentes lenguas, diferentes idiomas, diferentes dialectos. A eso se está refiriendo. Bien, ahora vayamos a Hechos capítulo 2, versículos 4 y 11. Vayamos ahora al Nuevo Testamento otra vez. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 4 y 11. Capítulo 2, versículos 4 y 11. Dice así el libro de los Hechos: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, dice en la versión internacional, y otras versiones por ahí dicen en otros idiomas.
Según el Espíritu les daba que hablase. El versículo 11 nos habla también de lo mismo. Dice así: cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Se dan cuenta? El hablar en lenguas es hablar idiomas. ¿Y para qué necesitaban hablar idiomas? Bueno, ya lo dijimos antes. Era un momento crucial. Venían de todas las nacionalidades y era necesario predicarles el Evangelio allí. Entonces Dios los capacita a los apóstoles. ¿Para qué? Para la predicación del Evangelio. Para eso se da el don de lengua, para la predicación del Evangelio, no para mi beneficio o para mostrar que yo he recibido el Espíritu Santo. No te equivoques. La predicación del Evangelio es por lo cual Dios da, o para lo cual Dios da el don de lenguas. ¿Me entiendes? Es clarita la palabra de Dios. El libro de los Hechos nos habla que se le dio esta capacidad a los apóstoles solamente para la predicación del Evangelio. No para servirse ellos, ni para lucrar con estas cosas, pero sí para la predicación del Evangelio. Ya estamos llegando al punto final del día de hoy. Esto continuará y profundizaremos mucho más en nuestro próximo estudio con respecto a esto. Había un texto más que vamos a leer. 14, Primera de Corintios, 14, 9 y 10. Vayamos a Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14, 9 y 10. Nos faltaba un par de textos más. Así también vosotros, si por la lengua no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? Tantas clases de idiomas, ahí está. Tantas clases de idiomas hay quizás en el mundo, y ninguno carece de significado. El hablar en lengua tiene que ser idioma y que tiene que tener significado. No es algo, un jeringoso por ahí, pero eso ya hablaremos el por qué y de dónde viene ese tipo de don de lenguas. Pero nosotros necesitamos entender esto que es clave. En el tema de hoy es descifrar que don de lenguas es hablar en idiomas y que es una capacidad que Dios da a sus hijos de acuerdo con la voluntad del Espíritu, o para una emergencia como en el caso del Pentecostés. No era un don para hacerse famoso, como muchos por ahí que se hacen famosos hablando en lenguas. Pero entendamos esto que quiero dejar claro el día de hoy. Aquí termina entonces el estudio el día de hoy, con la intención de que tú quieras investigar más. Pero es clarita la palabra. Dice, tanta clase de idiomas, el verso 10 de Primera de Corintios 14. Tantas clases de idiomas hay quizás en el mundo, y ninguno carece de significado. El hablar en lengua tiene que tener un significado. ¿Por qué? Porque aunque los discípulos hablaban y los demás entendían lo que hablaban, entonces era de edificación para el oyente lo que hablaban. Si yo hablo y nadie me entiende, no se edifica nadie, ¿verdad? Pero ese don que Dios da es para la predicación del Evangelio. ¿Y para qué? Para edificación del que escucha. No es un don para lucrar con él. Ni uno es el que hace que el Espíritu Santo le dé el don. Porque muchos enseñan que te vamos a enseñar cómo adquirir el don de lenguas. Pero eso no se adquiere. O sea, tú puedes ir a una escuela, y una academia a aprender idiomas y estás aprendiendo el don de lenguas. Claro que sí.
Pero en ese tiempo no había posibilidad ni tiempo para que los discípulos aprendieran otros idiomas. No era que eran ignorantes, simplemente que no tenían el tiempo para aprender los idiomas de todas las nacionalidades que venían allí a Jerusalén para ese día del Pentecostés. Entonces Dios les da esa capacidad. Que vuelvo a repetir, es hablar en idiomas. Y idiomas comprensibles, lo está diciendo aquí. Ninguno carecía de significado. Queremos que tú te quedes con la espinita para el próximo estudio, a ver cómo continúa este tema. ¿Quieres saber más? Pues acompáñanos en nuestro próximo estudio de la Santa Palabra de Dios en el canal La Biblia Habla. Y sobre este tema, claro que sí, terminaremos ya con más profundidad de este tema. Hablaremos en el próximo estudio de, ¿era el mismo don que pasaba en la iglesia de Corinto, aquel que se dio en el Pentecostés en Hechos? ¿Es el mismo don? ¿Es el mismo espíritu el que moraba en la iglesia de Corinto que el que tenían los apóstoles en el libro de Hechos? ¿Es el mismo espíritu? ¿Quieres saberlo? Acompáñanos en nuestro próximo estudio. Vamos entonces a dejar esto hasta aquí, que esperemos que haya quedado claro, que la palabra de Dios nos haya aclarado, que el hablar en lenguas es un don de Dios. Sí, Señor, es un don de Dios, una capacidad que Dios nos da. Pero también tenemos que tener en cuenta que como Dios hace las cosas, Satanás imita todo lo que Dios hace. Lo vemos en el caso de que cuando Moisés se presenta ante el faraón. Moisés se presenta ante el faraón para pedir la liberación de su pueblo. Y como señal de que Dios es poderoso, tira su cayado y se convierte en serpiente. Pero no contento con eso, los sabios, o digamos los magos o astrólogos que tenía el rey de Egipto, también hacen lo mismo y tiran sus varas y se convierten en serpientes. Pero la serpiente que Dios envió se comió a las otras. Dios hace las cosas y Satanás trata de imitarlo. Por eso tenemos que tener en cuenta esto. Sí existe el don de lenguas. Es una capacidad que Dios da a su pueblo de acuerdo con la voluntad del Santo Espíritu, del Espíritu Santo. Pero es hablar en lenguas, es hablar en idiomas. El hablar en lenguas es hablar en idiomas y comprensible para el que lo escucha. Y no es algo que es un desorden. O sea, los judíos que estaban en Jerusalén no entendían lo que hablaban los discípulos. Pero los que venían de otras denominaciones, de otras naciones, sí los entendían. Y los judíos decían, están borrachos. Claro, porque no los entendían. Hablaban en griego, en árabe, hablaban en otros idiomas de otras naciones, y los judíos hablaban hebreo, no los entendían. Pero ese hablar en lenguas no carecía de significado. Quiero que esto quede claro en tu mente, hermano. El hablar en lenguas tiene un significado de edificación al que lo escucha. No es algo que nadie entiende, ni quiere saber, ni siquiera entiende, ni el que lo habla. Pero cuidado, porque Satanás también
falsifica todas las cosas. Próximo estudio y continuaremos con este tema. Vamos entonces a buscar a nuestro Dios en oración para cerrar el estudio hoy. Cortito pero conciso. Cortito pero conciso. Para aclarar el primer punto clave. El hablar en lenguas es hablar en idiomas. Es un don de Dios, sin lugar a dudas. Una capacidad que Dios da para la predicación del Evangelio. Y para edificación del que lo escucha. Eso tiene que quedar claro, porque eso es lo que hemos querido recalcar el día de hoy. De acuerdo con la palabra de Dios, no con mi criterio. Yo no empujo los textos para que digan lo que yo quiero. Los textos me hablan a mí, me edifican a mí y me enseñan a mí. Y yo lo comparto contigo. Vamos entonces a buscar a nuestro Dios en oración, pidiéndote que te suscribas al canal, que comentes los videos si quieres, que los compartas, que ores por nosotros, sobre todo eso, que ores por nosotros. Nosotros oraremos por cada uno de ustedes que ven estos videos. Vamos a buscar a Dios en oración, a postrarnos de rodillas y a encomendar este estudio para que tú lo puedas entender y que quede claro en tu mente. Vamos a postrarnos de rodillas. Cariñoso Señor que estás en los cielos, gracias porque nos das el privilegio de poder hablar de estas cosas. Porque nos hablas claro a través de tu palabra que este don de lenguas no es hablar en cualquier cosa que nadie entiende, sino en hablar idiomas para edificación de los demás, para que los demás entiendan lo que se está hablando. Gracias por tu amor y por tu misericordia, porque nos dejas en tu palabra verdades claves para nuestro entendimiento y nuestro crecimiento espiritual. Gracias por tu amor y misericordia, Señor. Bendice a cada uno de los que ven estos videos. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. No dejes de suscribirte a nuestro canal y de apoyar nuestra humilde tarea. Darle like, no pedimos diezmos, no queremos usufructuar estas cosas. Sé que hay muchos que lo hacen, pero nosotros no queremos hacerlo. Nuestra única misión es la verdad, exaltar la verdad de Dios sobre todas las cosas. ¿Y dónde está la verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Allí está la verdad que alumbra nuestro camino. Que Dios te bendiga y te guarde, y hasta nuestro próximo encuentro con la continuación de este tema, que sí hablaremos con más profundidad acerca de esto. Y queremos que tú entiendas estas cosas. No queremos hacer videos largos, por eso cortamos aquí. Vamos a hablar de este tema en el próximo estudio también, para concluir y que quede claro en tu mente qué es el hablar en lenguas. ¿Qué es? Si bien algo vimos hoy, pero continuaremos en nuestro próximo estudio. Que Dios te bendiga y te guarde, y hasta nuestro próximo encuentro con la conclusión de este maravilloso tema que es el don de lenguas. Un abrazo y un saludo fraterno para cada uno de ustedes desde Buenos Aires, Argentina.